Bien, vamos a pasar a considerar a Cristo como el Rey Sacerdote en la figura de Melquisedec. Si ahorita te preguntaran cuál es tu más grande necesidad, ¿qué dirías? Uno siempre piensa en eso cuando ve una película de esas donde sale un genio, ¿verdad? Y que te dice 3 deseos, te concedo 3 deseos. Y uno dice, bueno, puedo desperdiciar 2, el tercero va a ser el bueno, ¿verdad? Entonces pides una hamburguesa, el segundo pides un auto, no sé, un Jaguar del 70, 12 cilindros, todo poder, sales a la calle, ¿verdad? Pero el tercero, ya cuando dices, ya no me se queda uno, ¿cuál es tu más grande necesidad? Ahora sí uno tiene que ponerse serio y decir, bueno, ¿qué necesito realmente en la vida? ¿Dinero? A lo mejor necesito dinero porque tengo algún problema económico, algo que pagar, algo urgente, me metí en un problema y sí necesito dinero. Tal vez una casa de Infonavit o la casa del sorteo TEC, la que sea. Pero digo, necesito una casa, a lo mejor necesito una casa, sí. Tal vez sea salud. Estoy pasando por una crisis de salud y ahorita lo que necesito es salud. Y puedo yo decir, bueno, está bien, necesito salud, porque algo ocurrió en mí, ¿verdad? Que necesito salud. Y así podemos ir pensando diferentes cosas que pueden ser necesidades reales, necesidades sentidas y reales en nosotros. La hamburguesa y el carro no, esos eran pequeños lujillos que nos damos. Pero viene la parte buena, las necesidades reales son suplidas en Jesucristo. Y yo no sé a quién se le pasaría por la mente decir que necesita un sacerdote. Decir, lo que yo necesito ahorita es que venga un sacerdote, y viene un sacerdote del cielo que es Jesucristo. Muchas veces esa es una de las necesidades que no sentimos. No sentimos que necesitamos a alguien que interceda por nosotros, que nos acerque a Dios. No sentimos que nuestra necesidad más grande sea acercarnos a Dios. A veces eso no nos pasa por la mente porque este mundo está diseñado de tal manera que nos hace como adormecer al respecto de las necesidades espirituales. Nos anestesia y no sentimos que necesitemos de Dios. Y vamos por la vida creciendo, desarrollándonos. Nuestros hijos crecen en medio de un mundo donde dice, lo que necesitas es estudiar, necesitas inglés, necesitas música, necesitas deportes, necesitas esto y aquello. Y de alguna manera incluso necesitamos diversión y nos anestesiamos en cuanto a una necesidad muy grande. Pero cuando Dios dijo, yo necesito enviar al Señor Jesucristo para que Él supla las necesidades reales, urgentes, más profundas del ser humano, envió a Cristo con 3 funciones. Eso en latín se dice el munus triplex. Es fácil. Munus triplex. El triple oficio de Cristo. Como rey, como profeta y como sacerdote. Como rey que gobierna y pone en orden el caos. Como profeta que nos hable la palabra de Dios. Y como sacerdote que interceda por nosotros, que nos haga aceptos, que nos reciba el Padre, que nos permita ser aceptos delante de Dios. Esa es la triple función de Cristo y que Él las realiza a perfección. En el Antiguo Testamento vemos estos 3 oficios siempre en el pueblo de Israel. Hay un rey, hay un profeta, hay un sacerdote, y se hacen estas funciones, pues, no a excelencia, pero según se puede, ¿verdad? Hoy vamos a ver la función de Cristo como un rey sacerdote en la figura de Melquisedec. Acabamos de leer el pasaje de Hebreos 7 y ahí el libro de Hebreos en varios lugares nos está hablando de Melquisedec como sumo sacerdote. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Y
Y voy a leer algunos pasajes, espero no cansarlos con la lectura. Quiero que pongamos mucha atención, en especial pensando en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, este es Jesucristo, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, Él murió y resucitó, ascendió al cielo, traspasó los cielos para allá, directo en la presencia de Dios, ir interceder por ti y por mí. Allá delante de Dios, Él traspasó los cielos para ir a hablar bien de ti delante de Dios, de ti y de mí. Dice Jesús, el Hijo de Dios, dice, como ya tenemos este gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está. El Señor Jesucristo intercede por ti y por mí de una manera perfecta. Delante de Dios mismo, Él ofreciéndose a sí mismo como sacrificio y diciéndole a Dios acerca de mí y acerca de ti: Padre, perdónalo, recíbelo, perdónalo. Eso es lo que te pido, perdónalo. Uno no podía acercarse así a Dios. Es más, uno no tiene ni siquiera la cara para presentarse muchas veces ante una persona para pedir perdón. Recuerdo en una ocasión que estaba con la dentista, estaba una canción en inglés que hablaba de una historia, de estas canciones como country que cuentan una historia, y decía de un hijo que se había portado muy mal con su padre. Se habían enojado a tal grado que él se fue de la casa, se dijeron de muchas cosas, él estaba muy enojado y se fue. Pasaron los años y el hijo pues ya había superado ese enojo, pero no hallaba cómo regresar a la casa. Tenía mucha vergüenza por todo lo que le había dicho su papá y le escribió una carta. Y en la carta le decía todas estas cosas y cómo se sentía y cómo él necesitaba restablecer esa comunión, pero sabía que su padre estaba ofendido y le escribió así: para mí sería mucha vergüenza si yo llego a la casa y tú no me recibes, no me abres la puerta. No tienes por qué abrirme la puerta, yo soy el que te ofendió, ni tienes por qué recibirme. Pero la canción decía que le dijo a su papá: en el árbol que tenemos al frente de la casa, si tú me vas a recibir, cuelga un listón amarillo, ahí algo que cuelgues, que yo sepa que sí me vas a recibir, y entonces pues llego, si no pues me voy de largo. Y yendo en el autobús, platicó con el que venía al lado y así contó su historia. Y cada vez que se iba acercando más a la casa de su papá, pues él le decía: estoy tan tenso, tan nervioso que no quiero ver. Y le dijo a su amigo recién conocido del autobús: tú asómate por la ventana y yo voy a cerrar los ojos, yo no puedo ver, tú dime si voy a ser recibido o no. Cuando se acerca, el que vaya en la ventana, pues todos como que se oye el asombro de todos los que van en el camión. Y el otro le dice: voltea. No, tú dime si hay algo amarillo o no. Voltea, tienes que voltear. Y pues nervioso voltea, y el árbol estaba lleno de cosas amarillas. Colgaron todo lo que pudieron, la cortina del baño que era amarilla, una toalla, un sillón en el árbol. Todo lo que era amarillo estaba en ese árbol, porque el papá le estaba diciendo: ven, regresa, eres recibido. Sin embargo, él no sabía cómo hacerlo, cómo regresar. Y ahí estaba, algo así se llama, del árbol amarillo, no me acuerdo. Yo no sé mucho de música y menos de música en inglés, pero aquí está Jesucristo diciendo: recíbelo,
Nosotros caímos con Adán y Eva en el huerto del Edén y fuimos desterrados del Edén, como el hijo pródigo, desterrados del Edén, y entonces nos llama otra vez a regresar, pero uno dice, ¿y cómo regreso? Bueno, ahí viene Cristo para decir, recíbelo, hacer la función de sacerdote y hablar acerca de nosotros. Por eso luego dice, ya tenemos ese gran sumo sacerdote que es Cristo, que es alguien que sabe cómo se siente porque Él se hizo humano, Él nos conoce y puede compadecerse, es alguien que tiene compasión por ti y por mí, que conoce nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que Él nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Y Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. Él fue las dos cosas, tanto el sacerdote como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el sacrificio. Y Él está ahora en el cielo, a la diestra del Padre, y nos dice la Escritura que intercede por nosotros. No solamente para que seamos recibidos, sino cada día para que volvamos y sigamos siendo recibidos y Dios nos muestre misericordia. Así que, si tú crees que la necesidad más grande que tienes es dinero, o es una casa, o es salud, por encima de todo eso el Señor Jesucristo dice, tu necesidad más grande es de misericordia y de ser recibido por el Padre. El Señor Jesucristo nos contó una historia en el Evangelio de Lucas de un hijo que le dijo a su padre, Padre, dame mi parte de la herencia. Y se fue a vivir perdidamente, desperdició todo hasta que le fue mal en esa provincia lejana, a tal grado que tenía hambre y se le antojaba la comida de los cerdos donde él trabajaba. Había caído a ese grado. Y el hijo pudo haber dicho, oye, si yo le pregunto, ¿cuál es tu necesidad más grande? Pues, necesito unos zapatos, ya mira cómo estoy. Necesito comida, traigo mucha hambre. Necesito salud, mira cómo estoy de enfermo. Pero si yo le dijera, lo que necesitas es regresar a la casa de tu papá, no me había dado cuenta. Y eso es lo que vino Jesucristo a decirnos. Tú no te das cuenta, pero lo que necesitas es un sumo sacerdote que te regrese a la casa del Padre, que te regrese al Edén, a la comunión con Dios. Y una vez regresado a la casa de tu Padre, ya hay comida. Yo sé que necesitas calzado, pero una vez regresando a la casa de tu Padre te ponen calzado nuevo. Necesitas ropa y vestimenta, pero regresando a la casa de tu Padre, ahí te bañan y te ponen un anillo en tu mano, un vestido nuevo. Tienes hambre y allá te van a matar el becerro gordo. Estás triste y deprimido, angustiado, pero allá va a haber gozo, allá va a haber comunión, va a haber regocijo, va a haber perdón. Entonces, sí hay muchas cosas que Él necesita, pero su necesidad principal es regresar al Padre. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Se puso de nuestro lado, a nuestro favor, intercede por nosotros. Y este es un sumo sacerdote que nos dice aquí, traspasó los cielos, tiene una mejor posición que cualquier sacerdote arónico terrenal. Es compasivo porque comprende nuestras debilidades, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. Algunas personas dicen que han experimentado demasiado el pecado, que es que tú no me comprendes, porque yo he experimentado tanto el pecado y tú no. Y creo que es al revés lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Piensen qué tanto experimentó la fuerza de la tentación un hombre que sucumbió luego. No, fue tentado y cayó, ya está en el pecado. Ahora, ¿cuánto experimentó alguien que no cayó en el pecado? Experimentó la fuerza de la tentación. ¿Y qué tan terrible se pone un día después, 2 días, 3 días? El otro sucumbió el primer día. No experimentó toda la fuerza de la tentación como alguien que tiene más días resistiendo al pecado, diciendo no, y ahí sigue la tentación. Aquí el Señor Jesucristo resistió toda su vida al pecado. Y Él sabe la fuerza que puede tener la tentación. Digo, nosotros que sucumbimos muy rápido no sabemos qué tan fuerte puede ser.
pero él sí, hasta el final le dijo no al tentador, sin pecado. Él conoce qué tan fuerte puede ser la tentación. Además nos dice aquí el pasaje que es hombre y está a favor nuestro, es decir, es uno de los nuestros. Se hizo nuestro hermano, se hizo hombre, se encarnó y está a favor nuestro. Ahora en el capítulo 6 vuelve a hablar del sumo sacerdote y vuelve a mencionar a Melquisedec. Vamos a ver capítulo 6, versículos 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20, y así de manera panorámica y rápida pasamos por el pasaje y dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos nuevamente, según el orden de Melquisedec. Ellos habían conocido un sacerdocio en Aarón, según la ley. Este sacerdocio estaba limitado y una vez al año, en el día del perdón, el día de la expiación, este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ponía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, sobre la tabla que cubre el arca del pacto, y ahí Dios descendía como en un fuego y secaba esa sangre para decir que estaban perdonados. Y entonces el sumo sacerdote salía de esa tienda de campaña del tabernáculo, salía y se presentaba delante del pueblo. Todo el pueblo estaba afuera esperando, orando y esperando, y cuando salía el sumo sacerdote decía: nuestros pecados son perdonados. Ya ellos vieron que descendió y ya todos ellos se ponían felices, hacían fiesta y hacían una gran fiesta porque decían: ya no tengo esa carga, fueron mis pecados perdonados de pura gracia, no porque yo lo mereciera, sino de pura gracia. Y aquí nos dice que el gran sumo sacerdote es puesto por Dios, es temeroso de Dios, es reverente, es obediente, es autor de eterna salvación, está puesto bajo juramento. Los anteriores no tenían ese juramento de parte de Dios, y dice que es para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Y ese penetra hasta dentro del velo como nuestro precursor. En cierta medida nos está representando y nos representa. Si Él entró y fue recibido, está diciendo que nosotros vamos a entrar y ser recibidos. Es el precursor, es el primero de muchos. Entonces va a nuestro nombre delante de Dios y Dios lo recibe. Entonces está garantizado que nosotros vamos a ser recibidos por Él. Esa es la garantía. Y dice: este es un fortísimo consuelo. De tal manera que cuando uno está desconsolado, uno está en los momentos difíciles, apesadumbrado, en esos momentos en que uno ha hecho algo malo, esos momentos en la vida en que uno dice: ahora sí la regué de manera suprema, ahora sí hice algo que nadie va a perdonarme, esto sí es terrible. Cuando uno es consciente de su pecaminosidad, entonces viene este fortísimo consuelo de que en Cristo es el único en quien hay ese perdón, esa seguridad bajo juramento, de que ahí en Él nuestros pecados son perdonados, solamente en Él. Imagínense el ladrón que está con el Señor Jesucristo en la cruz, y él reconoce sus males. ¿Sabe por qué está en la cruz? Era un criminal, por eso estaba siendo crucificado. ¿Y qué le dice al Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y el Señor le perdona y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hecho, ya me lo dijo. Yo ya estoy seguro y ya se puede morir. Pero si no, ¿cómo se va a morir, verdad? Si está ahí, pues por criminal. Nosotros le decimos el ladrón bueno, ¿verdad? Pero por algo estaba ahí. Tenía sus crímenes detrás. Hay un maestro que dice en una manera figurativa, y si se presenta en el cielo, ¿cómo va a entrar? ¿Por qué va a ser recibido? Y dice, ahí está el ladrón en la puerta del cielo y el ángel pasando lista. Espérame, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué debía yo dejarte entrar? Pues, no sé ni por qué estoy aquí, pero el que estaba en la cruz del medio me dijo que podía venir. Y le llama a su jefe. A ver, el jefe lo examina. A ver, ¿sabes la doctrina de la justificación? No sé qué es eso. ¿Conoces los 10 mandamientos? No, yo no fui a la iglesia. ¿Te portaste bien? ¿Amaste al prójimo? Y no. Entonces, ¿por qué estás aquí? El de la cruz del medio me dijo que podía venir. Nada más por eso. Cuando estemos en el cielo no vamos a poder presumir nada, simplemente decir, el de la cruz del medio es el que me dijo que podía venir. Y por él es que yo puedo entrar. Y dice, este es nuestro gran sumo sacerdote. Y en el capítulo 7 que acabamos de leer, dice, el rey de justicia y rey de paz. Eso es lo que significa el nombre Melquisedec. Este fue un rey sacerdote de los tiempos de Abraham. Todavía no nacía el pueblo de Israel, el pueblo de la promesa. Todavía no había sacerdotes en el pueblo de Israel. Y Abraham ya tenía un sacerdote que le reconciliaba con Dios, que era Melquisedec. Y dice, ese Melquisedec es más grande que Abraham. Todos estos sacerdotes que son descendientes de Abraham, son descendientes y ejercen el ministerio de sacerdotes como genealogía, como herencia genealógica, porque son de la tribu de Leví. Pero Jesucristo no era de la tribu de Leví. Y decían, ¿por qué va a ser sacerdote si es de Judá? Y él dice, es que él es sacerdote del tipo Melquisedec, antes que Abraham. Y dice, a Abraham le dio los diezmos, es que quiere decir que lo reconoció como su sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec lo bendijo, quiere decir que el mayor bendijo al menor. Y si ellos tenían como la figura más grande del pueblo de Israel es Abraham, porque él es el padre de todos los judíos, el padre de todos los creyentes es Abraham. Dice, bueno, Abraham tenía un sacerdote, Melquisedec. Cristo es de ese tipo. No por genealogía, sino puesto por Dios. No como aquellos sacerdotes que mueren y siguen, eligen al siguiente, y ese ejerce su ministerio, muere y eligen al siguiente, y así son muchos sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque se mueren y tiene que venir otro para ejercer el ministerio sacerdotal. Dice aquí, Cristo nunca muere. Es constituido según el poder de una vida indestructible, no según genealogía. Y nos da una mejor esperanza porque nos acerca a Dios. Además, está constituido con juramento. Tiene un sacerdocio inmutable. Además, es un sacerdote perfecto, no débil como los demás. Y este es el sacerdote que nos convenía. Y ustedes van a ver ahí en Hebreos que se repite esto del juramento. Tenemos, por ejemplo, en el 5:6, Hebreos 5:6 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el 7:17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El 7:21 dice que Dios juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
¿Cuántas veces? ¿Qué nos quiere dejar claro? Jesucristo es el sacerdote que necesitábamos y que nos convenía para regresar a Dios. Es único, es el superior, es el mero mero, es el que es santo, sin mancha, sin necesidad de que expíe sus propios pecados. Es el que nos puede representar de una mejor manera. Uno siempre se puede preocupar por quién te va a representar, ¿verdad? En el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, antes de entrar en el día de la expiación, lo aislaban, porque iba a representar a todo el pueblo de Israel. Y dice, si tú entras y no nos perdonan los pecados, ya nos quedamos todos sin perdón, así que tienes que estar. Lo encerraban un día antes, no fuera a cometer algún pecado, se nos escapara por ahí. Dice, vamos a guardar al sumo sacerdote porque también puede ser tentado, tiene sus debilidades. Lo encerraban, decían, no se nos vaya a escapar, haga una barbaridad y ya no puede entrar. ¿Y qué hacemos nosotros sin perdón de los pecados? Y ese día, prácticamente, públicamente, ese hombre era vestido y todos lo veían, que no llevara ninguna mancha. No podía llevar ni una gota de sudor, tenía que estar recién bañado y todos veían que no tuviera ninguna mancha. Su ropa debía ser limpia, toda, y exacto como decía en la Biblia. Lo cuidaban, le ponían sus diferentes capas de ropa, en el pecho le colgaban un cuadro con piedras preciosas, 12, cada una representaba al pueblo de Israel, cada una debería estar brillando, limpiecita y todo, zafiros y diamantes y demás, todo, cada uno representaba una tribu y tenían que cuando entraba ahí, brillaban. Si alguna no brillaba, quiere decir que ahí había pecado, que no eran perdonados. Entonces todo tenía que estar exacto, cada cosa que él llevaba, así que lo examinaban todos, porque los iba a representar. Oye, cuando me representes allá, ve todo limpio, ¿sí? Imagínense, nos narra el libro de Zacarías, una ocasión que un sumo sacerdote llamado Josué tuvo una pesadilla. Él soñó que se levantaba, iba a entrar al día de la expiación y tenía todas sus ropas inmundas. En su pesadilla, él tenía la ropa sucia. Estaba lo más inmundo que tú puedes pensar y él tenía que entrar al lugar santísimo. Y entonces Dios se le aparece y le dice, tranquilo, yo te cambio tus ropas inmundas por unas ropas limpias para que puedas entrar. Y le quita todo su pecado, diciendo, así como estás vestido, en realidad es como está el pueblo de Israel. Toda la nación está así, inmunda. Pero él yo creo que es la peor pesadilla que puede tener un sumo sacerdote, ¿verdad? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es santo, garantizado. Ni siquiera lo tenemos que andar vigilando ni nada. La noche antes de ser ofrecido como sacrificio fue golpeado, azotado, se burlaron de él, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron de latigazos, lo injuriaron, le hicieron de todo y no sacó ni una maldición, ni un mal pensamiento, ni un sentimiento de odio. Y lo agarraron con todo. Le arrancaron las barbas a jalones. Todo lo que le hicieron. Y dice, enmudeció. Ese es santo. Y ese es nuestro gran sumo sacerdote que nos representa a ti y a mí. Y que le dice delante de Dios, perdónenlo. Y dice no solamente eso, que vive para interceder por nosotros. Yo no sé cómo vengamos el día de hoy, que haya sucedido o en la semana, pero seguro estoy que junto al Padre está nuestro Señor Jesucristo diciendo, perdónalo, recíbelo de pura gracia, recíbelo como a mí.
ayuda en su vida en medio de estas debilidades. Guárdalo en medio de la tentación. Y nosotros podemos estar en los momentos más críticos de tentación en nuestra vida, y tú puedes estar seguro que Jesucristo está rogando por ti para que tu fe no falte, para que tú puedas estar firme en la fe, constante, con una esperanza grande en medio de la dificultad. Y tal vez tú tengas una perspectiva con muchas dificultades enfrente, pero tienes que tener la perspectiva de que Cristo está a la diestra intercediendo por ti y por mí. Ese es el gran sumo sacerdote que tú y yo merecíamos, necesitábamos, no merecíamos, el que necesitábamos, y el que Cristo vino a realizar como función, ese munus triplex sacerdotal. ¿Cuál es tu necesidad más grande? Yo creo que todos nos podemos identificar con el hijo pródigo. Pero hay una cosa más extraordinaria todavía aquí. Hay una cosa sorprendente que yo no me esperaba. Yo no sé ahorita en qué te estés ocupando tú, cuál sea tu oficio. Aquí ya dijimos, Cristo tiene un triple oficio. Yo soy ingeniero en sistemas, soy maestro, y tengo como que hay dos oficios, ¿verdad? En una universidad y en una empresa. Yo no sé si estés haciendo aquello que tú pensaste de niño, si estás cumpliendo el sueño de la infancia. Yo conozco a algunos que dijeron, yo de grande quiero ser médico, y ahorita son médicos. O también conozco a algunos que dijeron, yo quería hacer tal cosa y ahora soy abogado. O otra cosa, ¿verdad? Yo tenía un sueño. ¿Estás realizando lo que pensabas de niño? ¿Alguien sí? Digo, sí, yo estoy en el de mis sueños. Yo me metí, no sé cómo escogí realmente la carrera esta en físico-matemáticas de computación. No recuerdo cómo la escogí. Sí recuerdo que vi 3 opciones y luego finalmente 2, y dije, en fin, tienen química, dibujo, no quiero eso. Y me vine a matemáticas, ¿verdad? Menos fila y así. Después me di cuenta que en mi examen vocacional de la secundaria venía esa carrera, justamente la que escogí. Yo ni leí, años después la vi y dije, oh, mírame. Me metí a donde dijeron que me iba a meter de secundaria. Pensé yo que era así como una casualidad, pero no, ahora de eso vivo. No fue una casualidad. Pero yo no creo que ninguno de ustedes haya pensado desde chico, cuando sea grande yo quiero ser sacerdote. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Alguien pensó y dijo, yo voy a ser sacerdote. Vamos a Apocalipsis 1:6, porque lo extraordinario de esto es que ahora que tenemos nosotros nuestros pecados perdonados y que nosotros nos identificamos siempre con el hijo pródigo, ahora Dios nos está llamando a que nos identifiquemos con el Padre, que ahora nosotros hagamos la función sacerdotal reconciliadora de otros y que busquemos reconciliarlos con Dios y que seamos reyes sacerdotes como Él, no con la santidad y perfección de Él, pero nos está llamando a esa función. Fíjense, Apocalipsis 1:6 dice de los creyentes, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. De esto se dice también del pueblo de Israel, y de los creyentes se va a decir en varias ocasiones. Y dice que ahora, sí, nosotros éramos el hijo pródigo y yo creo que nos queda bien. Pero ahora nos pide que seamos como el Padre. Que busquemos a otros que están en una dificultad grande, a nuestro alrededor tal vez, y que no saben que su principal necesidad es espiritual. Y que ellos lo que necesitan es reconciliarse con Dios. Y dice que ahora nos ha encargado a nosotros, nos ha encomendado como sacerdotes de Dios, reconciliar a otros con Dios. Hacerlos que ellos puedan regresar a la casa del Padre. Buscarlos y decirles que son aceptos. Y hablar delante del Padre, recíbelo. Él viene a la fe en Jesucristo. Claro, nosotros no somos como Cristo.
nosotros vamos a verlos y vamos a decir, es que no se lo merece. Pues sí, no se lo merece. Nosotros tampoco no lo merecíamos y aquí estamos. Y sin embargo somos llamados ahora a mostrar compasión como la que Cristo mostró con nosotros, a ser misericordiosos como Cristo fue misericordioso con nosotros, a dar un paso más para llegar a esas personas, así como Cristo dio un paso más para llegar a nosotros. No es fácil, pero incluso nos dice el apóstol Pablo, tenemos que ir como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta era la función de Adán y Eva en el huerto del Edén: extender el reino de Dios y hacer que todos alaben al Señor. Una función sacerdotal de llevarlos a Dios y llevar sus alabanzas hacia Dios. No se logró porque luego hubo un pesar y lo que subió delante del Señor fue terrible, porque ahí luego en Génesis dice que lo que subió delante de Dios fue la maldad, no alabanzas a su gloria. El designio de sus corazones, de sus pensamientos era solamente el mal, y dice, el clamor de ellos subió hacia mí. Lo que subió fue angustia, clamor, el clamor por las injusticias. Y lo que Dios quiere es que nosotros vayamos, reconciliemos a los hombres con Dios, y que lo que suba hacia Dios son acciones de gracias. ¿Es difícil hacerla del Padre ahora? Eso se lo dejamos a Dios y a algunos hermanos como que más dotados para ello. Pero Dios dice que ahora todos somos un reino de sacerdotes. Yo no pensaba ser sacerdote. Y aquí dice que eso no lo elige, que era designado por Dios. No sale alguien y dice, yo voy a estudiar y voy a hacerme sacerdote. Pero ahora nos da esa función sacerdotal como la de Jesucristo, constituidos para estar a favor del débil, del que está fuera de la casa, del que está fuera del redil. Tenemos una labor ahora de ir y buscar a la oveja perdida. ¿Quién quiere andar buscando a la oveja perdida? Si yo ya estoy en el redil, yo aquí estoy bien. Esa función sacerdotal es sacrificial, es de compasión. Y cada vez que la realizamos, nos vemos a nosotros mismos como faltos y decimos, pues si yo no soy la gran persona como para andar llamando a otros al arrepentimiento y a la comunión con Dios. Pero a Dios le ha placido restaurar este mundo a través de personas que todavía requieren trabajo, a través de ti y de mí. Dios está restaurando a través de personas que todavía precisan restauraciones, porque así a Él le ha placido. Y este reino, que el huerto del Edén se iba a extender, la idea era que se extendiera y se cerró. Ahorita con la iglesia se está extendiendo de tal manera que, vamos a decirlo así, que el huerto del Edén ya ya llegó hasta este continente, hasta México, y sigue extendiéndose hasta que todo sea cubierto por la gloria de Dios. Y predicar el evangelio a toda criatura. Y ese es el evangelio, un evangelio de reconciliación, donde nosotros, sí es bueno que seamos recibidos. Qué bueno que estemos en la fe y que cada día caminemos en la fe y andemos en la batalla de la fe, resistiendo al pecado. Qué bueno que nos animemos unos a otros, pero siempre tenemos que ver hacia afuera. ¿Quién necesita todavía escuchar este mensaje de salvación para que sepa que es bien recibido por Cristo? Que en ese árbol ya está colgado todo lo que pudo haber sido colgado para decir, aquí está, eres recibido, bienvenido a casa. Hay ciertamente gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esa es nuestra encomienda. Sí, alabemos a Dios, adoremos a Dios por nuestro gran sumo sacerdote, pero a la vez, rayos, no me lo esperaba, tengo que hacer una función sacerdotal con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros. Por algo alguien está por ahí en mi camino
providencialmente Dios pone a esas personas en tu camino y tal vez tengas que hacer algo con él, darle una palabra de consuelo, de ánimo, explicarle el Evangelio, invitarlo a que el próximo domingo, si ya está desafanado y está en vacaciones y ya no está en todo el trabajo y tumulto, a lo mejor algunos todavía están preparando el 24 lo que van a comer en la noche, pero si puede, invítenlos. Aquí tomaremos café, a lo mejor algunas galletitas, cantaremos las alabanzas a nuestro buen Dios y escuchará el Evangelio, el mensaje que es de el regalo de Dios. El mejor regalo no es tal vez lo que nosotros creemos que necesitamos, pero precisamente es lo que más necesitamos, el regalo de Dios, para ti, para mí. Veamos por nosotros mismos y veamos por aquellos que están a nuestro alrededor. El mero Jesucristo, luz de gracia y salvación. Jesucristo, el Adán del final de los tiempos, el que restaura la imagen de Dios en nosotros, y Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Podemos llegar confiados delante de Dios sabiendo que Él nos recibe, Él nos perdona, Él nos ama. Y cada paso de nuestra vida, no solamente la primera vez que nosotros conocimos a Cristo, sino cada día Él está ahí para fortalecer tu fe, para consolarte, para animarte, para llevarte adelante en la vida cristiana. En Él hay una vida nueva que empieza desde ya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Es admirable su obra, su amor, su sacrificio, su perdón. Gracias porque, aunque no lo veamos, Él está ahí, fortaleciéndonos en nuestro caminar diario. Guárdanos, líbranos del mal, ayúdanos, Señor, a reflejar también esto en amor a nuestro prójimo, en una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza, de llevar tu Evangelio a otro que no te conoce y que está pasando por una situación muy difícil, lejos de tu presencia. Que puedan venir a la comunión contigo y unos con otros. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén.